Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. El único camino es el título de nuestro mensaje de hoy. El único camino. Y nuestro título se desprende precisamente de este pasaje que vamos a leer en San Juan capítulo 14 del verso 1 al 6. Dice así, hermanos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pueden sentarse, hermanos. Estas palabras que hemos leído salen de la boca de Jesús momentos después en que Él les ha relatado, les ha revelado con todo realismo el futuro que le espera. Él le ha comunicado a sus discípulos que su camino a la cruz ha llegado a su etapa final y que muy pronto Él estará muriendo para pagar el precio del pecado de toda la raza humana y redimirla de una vez y para siempre. Esta noticia, hermanos, de su muerte ha impactado profundamente a los discípulos. Sus discípulos han quedado en un estado de tristeza, de dolor, de angustia, de aflicción, porque inmediatamente comenzaron a preguntarse: ¿qué va a ser de nosotros cuando el maestro ya no esté? Ellos han estado acostumbrados durante 3 años y medio a que el maestro está con ellos. Él es su fortaleza, Él es su confianza, Él es todo para ellos. Pero ahora el Señor les ha dicho: me voy. A ellos les ataca inmediatamente una sensación de inseguridad, una sensación de incertidumbre de qué va a pasar a partir de aquel momento en que el maestro ya no esté con ellos. Y precisamente en ese proceso el Señor comprende su tristeza. Y por eso les pronuncia estas palabras, comenzando por decirles: no tengan miedo, no se angustien, no se asusten, porque yo voy a preparar lugar para ustedes, para que cuando yo venga, ustedes estén conmigo. A donde yo voy, ustedes también estarán conmigo. Esa era una promesa maravillosa que sin duda, hermanos, el Señor les reveló para consolar sus corazones afligidos. Sin embargo, uno de ellos, Tomás, a quien regularmente se le llama el incrédulo, este mismo Tomás en esta ocasión le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a encontrar el camino que nos lleve a la consumación de esa promesa maravillosa que nos acaba de hacer? ¿Dónde vamos a encontrar nuestra paz? ¿Dónde vamos a encontrar nuestra seguridad? ¿Dónde vamos a encontrar la salvación eterna si no sabemos el camino? Esta es la expresión clave de este pasaje, hermanos, porque denota una verdad indiscutible. En esta tierra, todo ser humano tiene una necesidad innata de tener paz con Dios. Lo acepten o no lo acepten,
lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer, sus almas le reclaman estar en paz con Dios. El problema es que no conocen el camino para llegar a esa paz y comienzan entonces a buscar caminos donde no los hay. Y comienzan entonces a buscar rutas alternativas que les puedan llevar a esa paz, a esa seguridad, a esa confianza, y no lo encuentran. Están perdidos. Por eso es tan importante este pasaje para nosotros hoy en día. Tomás expresa las palabras claves de toda persona que transita por la tierra. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Dónde está el camino? Yo creo que todos nosotros habremos tenido la experiencia más de alguna vez de que cuando estamos tratando de ministrar a alguien, tratando de evangelizar a alguien, una de las formas más comunes para rechazarnos es decir, yo estoy en paz con Dios. Esto nos revela ese anhelo que toda alma humana tiene. No hay persona en esta tierra que no anhele, que no desee profundamente estar en paz con Dios. El problema es, ¿dónde está ese camino? ¿Dónde está esa ruta que nos va a llevar a esa paz que tanto anhelamos? Este pasaje nos demuestra, hermanos, que toda persona anda buscando ese camino. ¿Desde cuándo andamos buscando ese camino? En primer lugar, hermanos, lo andamos buscando desde que se consumó el pecado original. Cuando nosotros leemos Génesis en los capítulos 1 y 2, leemos un mundo bueno, un mundo perfecto y un ser humano representado por Adán y Eva que están en paz con Dios, que caminan con Él, que comparten la vida con Él. Un Dios que les bendice y ellos que son bendecidos y llenos de gratitud para con ese Dios que les bendice. Son personas, hermanos, que viven en paz con Dios. Sin embargo, al consumarse el pecado original en el capítulo 3 de Génesis, de ahí en adelante el hombre pierde esa paz. El hombre pierde esa comunión con Dios. El hombre se vuelve enemigo de Dios y se siente enemistado con Él. ¿Y dónde encontramos de manera clara expresada esta enemistad del ser humano con Dios? En el mismo Adán. Cuando Dios desciende en el huerto, buscándolo para perdonarlo, buscándolo para hacerle misericordia, Él dice con sus propios labios, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y a partir de entonces, hermanos, el hombre vive en esa confusión terrible. El hombre vive en ese extravío inexplicable. Confunden a Dios, el Dios revelado en las Escrituras, el Dios verdadero que los anda buscando para hacerles misericordia y para perdonarles, lo confunden con el Dios que les ha enseñado la religión. Un Dios terrible, un Dios despiadado que los anda buscando para destruirlos por pecadores. Y entonces caen en ese extravío. Entonces caen en esa confusión, entonces pierden el camino de la paz y comienza su búsqueda. Y comienza el hombre a buscar ese camino, empieza a preguntarse dónde estará la ruta para volver a la paz con el Creador. A partir de Génesis 3, hermanos, el ser humano perdió todo lo que había recibido de Dios. Nosotros leemos en Génesis 1 y 2 cómo Dios les entregó el universo para que enseñorearan sobre él, para que fueran los señores de la creación. Y en el pecado original lo perdieron todo. Y al perderlo todo, quedaron en esa condición de confusión, en esa condición de estar extraviados en el camino. Y comienzan a buscar una ruta que les lleve de nuevo a la paz con el Creador. No saben qué senda seguir, pero todos quieren estar en paz con Dios.
La senda de la vida, hermanos, no la va a descubrir el hombre por sus propios recursos. La senda de la vida, la senda que lleve a la paz, se la tiene que revelar Dios al hombre. Y eso lo sabía incluso el hombre antiguo testamentario. El salmista en el Salmo 16 y verso 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. Con estas palabras el salmista estaba afirmando: yo no la puedo encontrar, yo no la puedo construir, no es un camino que yo voy a hacer, tú me lo tienes que mostrar a mí. Imagínense que en el Antiguo Testamento, siglos antes de que Jesús viniera a la tierra, y el alma humana ya tenía conciencia de que la única manera de encontrar ese camino hacia la paz era que Dios se lo mostrara. Desde Adán, todos heredamos esa naturaleza pecaminosa. Todos heredamos esa enemistad con Dios. Nos comportamos tan neciamente como Adán, porque confundimos al Dios verdadero con ese Dios terrible y vengador que nos anda buscando para destruirnos, y nos llenamos de miedo hacia Él. Yo estoy seguro que muchas personas no quieren ser evangelizadas porque tienen miedo de Dios, porque les han enseñado acerca de un Dios terrible, con espada desenvainada, listo para destruirlos por su pecado. La confusión es tan grande que no se dan cuenta que Dios efectivamente los anda buscando, pero no para destruirlos, sino para traerles vida y vida en abundancia. Los anda buscando no para condenarlos, sino para redimirlos con su sangre. Los anda buscando para perdonarlos, los anda buscando para hacerles misericordia, pero el hombre confundido se esconde de Dios. Tiene miedo de Él, escucha su voz cuando se predica la palabra del Señor, escucha su voz cuando alguien le comparte el mensaje de salvación, tiene miedo y se esconde. Con eso se aumenta la confusión en la vida de estas personas. Tal es la confusión de las personas que en vez de correr hacia Cristo, que los está esperando con sus brazos abiertos, huyen de Él llenos de miedo. No podemos venir, hermanos, a ese camino de la paz por nuestra propia voluntad. No lo podemos construir nosotros, no lo podemos hacer con nuestras manos. Ese camino, hermanos, lo construyó Cristo Jesús para cada uno de nosotros cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Y desde entonces no hay otro camino. Y desde entonces no hay otra ruta. No hay manera de que el hombre pueda construir una carretera que le lleve a la paz con Dios. Desde entonces, el peor pecador puede encontrar la paz solamente por la fe en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro camino, no hay otra ruta. El hombre tiene que comprender que esa paz que tanto anhela, solo la pudo comprar Jesucristo con su sangre. Que no hay otra manera, que no hay otro recurso, que no hay dinero con que comprarla. Solo Cristo Jesús la ganó para nosotros, de manera que el único camino se llama Jesús de Nazaret. En segundo lugar, hermanos, necesitamos un camino desde los días de la ley. Más adelante en la historia del mundo, después del pecado original, Dios le dio la ley a su pueblo a través de Moisés. Y más adelante, incluso le ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo. El tabernáculo era el lugar sagrado. Y una de sus características principales es que dentro del tabernáculo estaba el lugar santísimo. En ese lugar reposaba la misma presencia de Dios. Ahí descendía Jehová con toda su gloria para bendecir a su pueblo.
Sin embargo, no todo mundo tenía acceso a esa gloria. Solo había una persona que podía entrar en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, y una vez al año. Quiere decir que la gloria de Dios estaba disponible solamente para el sacerdote. ¿Qué pasaba con el resto del pueblo? Si el resto del pueblo, el hombre común, quería venir y gozar de la paz de Jehová, tenía que buscar al intermediario, el sacerdote. El sacerdote era el único que lo podía acercar a Dios. El sacerdote era el intermediario sin el cual nadie podía llegar a la paz que andaba buscando. Nadie podía acercarse a ese Dios tan lleno de misericordia si el sacerdote no lo representaba. El sacerdote antiguo testamentario era un intermediario entre Dios y el hombre. Representaba a Dios delante del hombre y al hombre delante de Dios. Pero el hombre no podía venir a él. El hombre no podía gozarse en la paz de Dios si no era a través de aquel intermediario. El ser humano entonces no tenía un camino para gozar de la presencia de Dios a menos que el intermediario lo pudiera acercar. ¿Cómo abrió el camino Jesús? Jesús no abrió el camino, hermanos, temporalmente o de una manera imperfecta. No es que Dios apartara, hermanos, la cortina, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo por unos minutos y dijo, todos los que puedan corran y entren porque después ya nadie va a entrar. El Señor lo hizo de una manera perfecta. El Evangelio de Mateo en el capítulo 27 y verso 51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Con esto, hermanos, el evangelista está diciendo, aquel rompimiento fue total, completo e irreparable. Ya nada se podía hacer para volverlo a establecer. Con esto estaba diciendo el Señor, a partir de hoy no hay necesidad de intermediarios. A partir de hoy, toda persona que cree en Jesucristo puede venir directamente a la presencia de Jehová, sin que nadie lo acerque, sin que nadie lo represente, sin que nadie pida de Dios la bendición para dársela a él. Toda persona puede hoy venir por la fe y buscar la misma presencia de Dios y recibir de él todo el favor, la paz, la misericordia, el amor y el perdón que siempre ha andado buscando. Ya no necesitamos intermediarios. Por el sacrificio de Cristo, hoy cada uno puede venir confiadamente al trono de la gracia para encontrar ahí el oportuno socorro. Ya nada nos separa, ya nada nos impide llegar a la paz de Dios. Simplemente hay que caminar por la fe en el sacrificio de Jesucristo y vamos a gozar de la misericordia de Dios. El camino está libre. El camino ha sido hecho con la sangre del Cordero. Todo lo que nos queda es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y finalmente alcanzaremos la paz que nuestra alma siempre ha buscado. Finalmente alcanzaremos la misericordia que nuestros corazones siempre han anhelado. Finalmente podremos confesar que hemos encontrado el camino de la salvación porque Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, hay un solo camino y se llama Jesucristo. El que lo encuentra está en la senda de la paz. El que lo encuentra está en la senda del perdón. El que lo encuentra está en la senda de la misericordia de Dios.
Damos gracias a Dios porque ahora sabemos cuál es el camino que lleva a la paz. Porque ahora el camino está abierto para que todo el que crea tenga vida eterna. El Señor les bendiga, hermanos.